Bienvenidos a edición especial en el que será el último programa antes de la segunda vuelta electoral y, según anuncié hace algunas semanas, mi último programa en esta casa televisiva. Esta noche me acompaña Fernán Altuve, destacado intelectual en los campos del derecho, la historia y el pensamiento político, para una conversación de la contienda electoral y la coyuntura política, y es que este domingo se definirá el destino de todo un país. Le doy la bienvenida a mi mesa. Fernán. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Quiero comenzar por lo obvio, ¿no? ¿Te esperaste un escenario así para la segunda vuelta? No, la verdad que no. Yo no pensé que se produciría una polarización tan grande, además llegando con dos candidatos con tan poca votación en la primera vuelta, ¿no? Entonces, eso no me lo hubiera esperado. ¿El fenómeno Castillo lo sentiste en algún momento? Hacia el final de la primera vuelta sí escuché tal vez la última semana que sonaba mucho, ¿no? Los últimos 10 días que sonaba mucho, pero estamos en un escenario sui generis porque la pandemia no permite que uno pueda contrastar algunas cosas que escucha de las personas con conversaciones con personas de manera directa. Uno no puede hablar con personas en determinadas zonas de Lima, o sea, ese contacto directo que a uno le permite medir desde una manera individual un fenómeno en proceso, no se podía dar. Entonces simplemente estábamos sometidos a la rumorología y una vez más las encuestas demostraron que no estaban atentas a determinado tipo de fenómenos que o no los ven o no les gusta verlos, o lamentablemente no quisieron transparentar que su capacidad para llegar a la gente por encuestas telefónicas, encuestas indirectas, etcétera, que es una metodología rudimentaria realmente, era pobre. Entonces vendían una encuesta como muy segura cuando demostró ser poco fiable. Así es. Me alegra que menciones lo de que ha sido una campaña sui generis, porque desde nuestra óptica, desde nuestra tribuna periodística, ha sido absolutamente rara. Los candidatos no querían hablar con la prensa. Raro fue el que te aceptaba una entrevista exclusiva. El ausentismo del 30%. Tenemos aparte 4 regiones en donde se impuso el voto blanco y nulo. No sé si sabías eso. No. Amazonas, Ucayali, Loreto, San Martín. 4 regiones en donde el ganador fue el voto blanco y nulo. La concentración del voto de Castillo, eso lo voy a discutir más adelante, está en las 8 regiones con mayor número de dispersión de votos, mayor número de centros poblacionales. Entonces, por varios motivos, fue como dice sui generis, pero desde la óptica de prensa imperó el silencio de arranque. Sí, bueno, yo creo que, a ver, siempre yo parto de la buena fe. Yo creo que se ha tratado esta elección desde un punto de vista de normalidad, con todos los elementos desde el primer momento de anormalidad. Entonces, obviamente, la crítica hacia la prensa, las encuestas, las personas que opinan, es muy dura, porque no han hecho el deslinde de lo primero que se tiene que decir. No tengo los elementos normales para poder hacer una evaluación y por eso el margen de error de mis opiniones puede ser muy alto. Y eso no se ha hecho. Entonces, claro, si yo planteo las cosas como si estuviéramos en una campaña exactamente normal, pues entonces cuando los resultados resultan anormales o sorprendentes, la crítica va a ser muy dura. Ahora, eso, como digo, desde la buena fe. La mala fe es, no me importa, y como yo vivo de esto, sigo vendiendo esa información como si nada pasara. Entonces también hay ese escenario, el de la buena fe y el de la no me interesa, ¿no? Yo hago esto así nomás porque no tengo ningún interés en transparentar mi dificultad en esta elección. Más allá de Castillo y Keiko Fujimori, ahora que ya estamos sacando un balance de la elección, de todo el proceso electoral, la única razón por la cual a uno se le ocurre que alguien te niega sistemáticamente a hablar es porque uno o no estás capacitado para presentarte una entrevista o tienes algo que esconder. ¿Cómo tomas tú el hecho de que, y hay que decirlo, ¿no? Forsyth, Mendoza, Lescano, todos se negaban a hablar? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ellos, los candidatos, sí entendían que estaban en una situación sui generis, y que eso le daba oportunidad, por las dificultades de la elección, a cualquiera, independientemente de sus debilidades, de poder dar una sorpresa. O sea, de que en algún momento la desorientación de las personas,
la incomodidad, el fastidio, los antis, yo siempre lo digo, en el Perú no se vota, se veta, entonces que los antis pudieran hacer que en una ecuación de carambola yo resultase siendo uno de los beneficiados. Y para resultar, lo que tenía que hacer no es ser el mejor, sino ser el menos malo. Y para ser el menos malo, lo que tengo que hacer es callarme, porque cuanto menos hablo, menos hierro. Entonces, esa era la realidad de esa composición de candidatos. Estoy de acuerdo, sobre todo los que en algún momento lideraban las encuestas, ¿no? Y pensaban que cualquier riesgo no justificaba porque iban a caer. Exactamente, era demasiado riesgo ante una oportunidad muy grande de dar la sorpresa o sorprender al elector. Ahora, me interesa mucho tu óptica de derecho aquí, porque las encuestas manipularon, sin duda, ¿no? Eso yo no creo que a ninguna persona medianamente de buena fe y analítica le quepa duda de eso. ¿Qué responsabilidad tienen la prensa, las casas encuestadoras? Y te quiero preguntar si sería factible analizar algún tipo de sanción. Debería haber algún tipo de responsabilidad legal, ¿no? Si tú manipulas el voto así. A ver, el punto es el siguiente. Nosotros tenemos un sistema de encuestas libres donde son empresas privadas. Y tenemos un sistema de prensa libre donde la prensa está compuesta por empresas privadas. La única intervención que tienen las empresas de encuestadoras está relacionada con su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no existe ningún tipo de sanción si tu pronóstico es más o menos una determinada cantidad, tú recibes una penalidad o recibes una multa o una sanción que no existe en ninguna legislación del mundo, pero que ante semejantes circunstancias en las cuales nos encontramos ya permanentemente en el electorado peruano, a ver, yo hay algo que no entiendo desde un punto de vista de la ética profesional, no lo digo desde el punto de vista de la ley, porque la ley no puede llegar a lugares donde debe llegar la ética. Si yo digo que el resultado va a ser una de las elecciones parlamentarias del año 20, y el resultado no tiene nada que hacer, ¿cómo es posible que los directivos, los representantes, personeros, accionistas de esa empresa no renuncien, no cambien al equipo? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿la opinión pública merece tan poco respeto? Quienes contratan a esas encuestas, los empresarios, ¿les merece tan poco respeto el consumidor? Porque son empresas que también hacen servicio de encuestas para temas de carácter comercial. El consumidor vale tan poco que realmente no me importa semejante problema. Ahora, pasó una vez. Bueno, sí, yo soy sorprendido una vez. Pero en 7 días el señor Castillo puede subir de 7 a 18. Estadísticamente eso es imposible. O sea, si quieren engañar, que engañen a otro. Yo he estado en el comité del Grupo de Opinión Pública en la Universidad de Lima durante 7 años. Y yo puedo decirles que estadísticamente eso es imposible. Nadie puede subir 8 puntos a un punto diario en una semana. Salvo que hubiera habido un cataclismo, que no lo hubo. Ahora, muy relevante eso que dices de que se contratan esas empresas para otros servicios también y los empresarios deberían... Pero, ellos no dicen nada. Pero esa encuesta, encaja perfectamente la última encuesta publicada 7 días en El Comercio. No guardó ninguna asimetría, pero ninguna... Y no estoy hablando de una en particular. Estoy hablando de encuestas de todo tipo que dan versiones de ganadores que 7 días después no ganan, de perdedores que no pierden. Señor López Aliaga, para algunas encuestas prácticamente era el 8º y terminó 3º. Y realmente, no digo, si en un caso reñido, yo entiendo que hay 3 reñidos, eso yo lo comprendo, hay margen, pero no puede ser posible que uno esté en 8º y termine 3º. O sea, son cosas que no tienen sentido. Pero el problema es que la sanción ética profesional no llega. La mención del caso de Rafael López Aliaga a mí me hace preguntarte si consideras que hubo fraude en la primera vuelta, de algún tipo. A ver, la palabra fraude es una palabra que se tiene que usar con pruebas. Yo no tengo pruebas, pero lo que yo he dicho, lo dije al comenzar la campaña, el proceso electoral del día domingo anterior, y lo puedo sostener en este momento, es que el nivel de irregularidades que ha tenido esta campaña en la primera vuelta y que se vislumbra hacia la segunda vuelta es verdaderamente escandaloso. A mí me sorprende que la prensa extranjera se queje y hable
opine de inequidad de la prensa, pero no opine, no hable de los hechos que son las irregularidades del jurado, de la OMPE y de la RENIEC. Tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE. Y de la RENIEC. O sea, las tres instituciones del sistema electoral están comprometidos verdaderamente en una situación escandalosa, que se vio en la primera vuelta, que se ha denunciado por parte de partidos en la primera vuelta y que ahora están agravados. Un padrón que tiene fallecidos con anterioridad a un año. Eso es absolutamente inaceptable y está probado. Cientos, miles. Sí, o sea, en un día salieron 5.000 con niños que habían fallecido y que siguen inscritos como si fueran adultos. Con muertos que están miembros de mesa y que además no sabemos si tienen multa, y si no la tienen quiere decir que votaron, y que con ese cambio que te hacen, porque yo tengo entendido que uno es el que decide si cambia su domicilio, ahora no, el jurado te cambia el domicilio cuando le da la gana, claro, te manda a un pueblo perdido y coloca a un fallecido en un pueblo perdido que nadie verifica. ¿Cómo es posible que a ti te cambien de lugar si no es una decisión voluntaria? El domicilio lo decido yo como ciudadano. Todo ese tipo de irregularidades. Un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que ha sido abogado de terroristas y no por vinculación, por una solicitud de la iglesia, todo el día mintiendo. ¿Qué es esto? En la OMPE, y la intervención directa preguntándole a los ciudadanos por qué van a tomar una decisión política en la votación que quieren. Y además, vamos a ser directos y a decirlo con todo nombre y apellido, el jefe de la OMPE intervino directamente estableciendo un horario para los ancianos que lo sacó y vulneró su derecho a votar, sabiendo perfectamente que ese horario era incumplible en esa circunstancia y en esta de pandemia peor. Y ahora resulta que pidió perdón. No, señor, uno pide perdón, uno dimite, la gente dimite, pero no, aquí no pasa nada. Yo no puedo dejar de agregar a eso que yo he denunciado en las últimas semanas públicamente a la RENIEC, que me parecía un claro conflicto de intereses que Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, sea funcionaria no en ejercicio. Me respondieron que tenía licencia, pero igual, el vínculo está ahí, la injerencia está ahí, el contacto está ahí, la posición ventajista está ahí. Yo agrego eso a lo que acabas de mencionar. Y el padrón hecho de esta manera, favoreciendo a quién. Sí, la verdad que hay un tufío bien difícil de manejar. Ahora, he leído con interés y mucha curiosidad, quiero preguntarte, que eres un monarquista y que apoyabas a la monarquía constitucional que San Martín pretendía instaurar en este país. En este bicentenario yo estoy celebrando el protectorado de San Martín. Después de la independencia, que no se llevó a cabo. No, bueno, digamos, el régimen del protectorado, que dura 2 años, de 1820 a 1822, son 2 años, es un régimen monárquico, no es un régimen republicano. Dicen que vamos a conmemorar 200 años de la República, es falso. La República se proclama en el Perú en diciembre del año 22, que se da la ley de bases de la República. Entonces, recién en diciembre del año 22, el 2022, se conmemorarán 200 años de la República. Lo que vamos a conmemorar es 200 años de la independencia. En las mismas leyes se dice, primer año de la independencia, segundo año de la independencia, primero la República. Así son las primeras leyes, dicen eso. Y el proyecto del protectorado de San Martín, yo creo que para muchos que lo saben generalmente, era absolutamente coherente con la historia y la tradición que el Perú había tenido hasta ese entonces. Es curioso cómo desde la independencia han habido inconsistencias, ¿no?, en el país. Ahora, ¿qué clase de monarquía constitucional? ¿Como la de Dinamarca? ¿Como la de inglesa? ¿Por qué hubiera sido mejor que la República tener una monarquía constitucional? Porque desde el primer momento hubiéramos comenzado dividiendo la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. En el Perú se siente la confusión entre lo permanente y lo coyuntural. Y entonces el presidente o el jefe del Estado, que en el caso hubiera sido un príncipe que fue escogido y propuesto y se mandó una misión a Inglaterra para que se propusiera el trono a la familia Coburgo, que son los actuales reinantes en Bélgica, hubiera establecido una persona neutral y hubiera dejado que el primer ministro fuera quien gobernara y quien tuviese las decisiones de poder. Entonces el Perú hubiera estado sometido
a un régimen de permanencia en lo trascendente y a contingencia en los temas de política. Nos hubiéramos puesto de acuerdo siempre sobre lo superior y no estaríamos discutiendo ni politizando a la cabeza del Estado. Claro, el monarca atemporal en lo esencial y el otro... El primer ministro coyuntural y temporal en lo contingente, en lo cotidiano. Entonces, ese modelo que en el Brasil funcionó, el Brasil fue una monarquía desde 1822 hasta 1889, durante 70 años, y no hubo un solo golpe de Estado en el Brasil durante 70 años. El golpe de Estado se dio para derrocar a la monarquía, que fue el primer golpe de Estado en el Brasil. Antes, durante 70 años, el Brasil tuvo una institucionalidad impecable. El Perú pudo ser el Brasil del Pacífico, que es, digamos, la gran idea que tenía San Martín, pero lamentablemente el fratricidio peruano, porque los peruanos tenemos el vicio del fratricidio, llegó Pizarro y encontró una guerra civil, Pizarro y Almagro se hicieron peruanos y se metieron en una guerra civil. Entonces, los peruanos vivimos de Capuletos y Montescos, es un problema. Y para redondear esa figura, ¿cómo hubiera funcionado? El monarca hubiera nombrado el jefe de gobierno. Claro, y de acuerdo a lo que el Parlamento hubiera dicho. Si el Parlamento tenía una mayoría, habría un primer ministro liberal, y si hubiera tenido otra, un primer ministro conservador. Como Dinamarca. Ahora, en la primera vuelta... ¿Apoyaste a Rafael López Aliaga? No. No apoyaste a Rafael López Aliaga. ¿Te gustaba López Aliaga? ¿Lo has apoyado ante la prensa? No activamente, pero... Yo no he participado en la campaña electoral, ni participo. Ya Rafael es amigo mío. Tengo un gran aprecio por él. Estoy muy contento del papel que él ha hecho, porque es muy valiente abandonar tu vida privada, tus intereses personales, que son además en su caso muy importantes, para hacer un acto patriótico y ponerte al servicio de las ideas y de la causa que tú tienes. Entonces yo lo valoro mucho y todo lo demás. Ahora, yo también lo digo con toda claridad, yo tengo una amistad con Keiko Fujimori de muchísimos años, una relación. Yo he sido parte de ese movimiento político, porque no he sido del partido, pero he sido de ese movimiento, y al final de cuentas uno tiene que tener cierta consecuencia con las personas y con los grupos políticos con los que uno ha estado. Entonces, no participando en política, tampoco iba a participar en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Ok. Porque, te lo pregunto porque sí hay una percepción de que sí estabas en el de algún modo en el equipo. No, para no nada. Estabas. No, a ver, como digo, soy su amigo, soy amigo de un montón de personas de su entorno y todo eso, pero no he participado de ninguna manera. ¿Crees que Keiko Fujimori deba extraer alguna idea del plan de Rafael? Se habla del tren, han estado hablando ya del tren. Yo creo que Keiko Fujimori tiene que extraer las ideas de todos los candidatos del sector que la ha apoyado, porque hay cosas buenas en todas partes. O sea, ella no puede, no creo que un gobierno de partido sería posible en la coyuntura que estamos, y si tuviera el favor electoral, eso sería, en mi opinión, impensable, ¿no? Tú que has estado en el Parlamento, su accionar ahora en el Parlamento va a ser absolutamente determinante y va a ser difícil. Muy difícil. Va a ser muy difícil. Muy difícil. Tenemos a Avanza País, desde luego a Renovación Popular, hay algunas coincidencias programáticas, pero no veo muchos más. Es que lamentablemente el Parlamento cada vez más es un conjunto de personas y cada vez menos es un conjunto de ideas. Entonces, cada parlamentario es un partido en sí mismo. Entonces, armar grandes líneas directrices con una realidad tan personalista como esa, pues va a exigir muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, y tener operadores permanentemente a disposición de esa interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo para una coyuntura como esta. Si no, eso se puede fracturar. Yo creo que es favorable para todo el país si es que hace un gobierno de amplia convocatoria. Ahora, la semana pasada un amigo venezolano que está siguiendo muy de cerca nuestro proceso electoral me dijo esta siguiente frase: la izquierda es abominable, me dijo, pero trabaja, hace su trabajo. Lo que vivimos actualmente con la extrema izquierda, desde luego que no es resultado, no ha sucedido en unos cuantos días, en unos cuantos meses, ¿no? Es un trabajo de años.
¿Cuándo comenzó esta labor para ti? ¿En el 2001? Sí, puntualmente. En el 2001, por supuesto. ¿En el gobierno de transición? Sí, totalmente. O sea, a ver, aquí ha habido un proceso de blanqueamiento. O sea, se ha tratado a lo largo de 20 años de decir que lo que ocurrió no fue tan grave, que lo que hicieron, bueno, se puede comparar con la reacción de las Fuerzas Armadas, y se empezó a crear una cultura de la neutralidad. Es decir, el pueblo estaba entre dos fuegos y era una víctima porque la violencia de un lado era igual a la violencia del otro. Yo he vivido el proceso desde que tenía 12 años y puedo decir que para mí no es así. Para mí hay un grupo que agredió y hay un grupo que se defendió. Los excesos que cometieron los agresores fueron todos, porque el agresor solo se excede. Los excesos que cometió el defensor son coyunturales porque lo que están haciendo es defenderse. Él no buscó esta guerra la buscaron los subversivos marxistas, así de simple. Entonces, para mí yo no creo en la tesis de la neutralidad. La tesis de la neutralidad es una política de Estado en el Perú por la Comisión de la Verdad y es una concepción generalizada en todos los órganos del Estado. Entonces, si la tesis de la neutralidad avanza, llegamos a una situación en que es tan bueno ser defensor de las fuerzas del orden como revolucionario y líder socialista, izquierdista, progresista y marxista, maoísta. Y para mí eso no es igual. Este fenómeno a mí me resulta desde el punto de vista político fascinante, es entenderlo. Y creo que es importante que la gente entienda de dónde proviene todo esto. Pero la cultura del antifujimorismo, eso viene mucho antes. ¿Cómo se origina? Bueno, la cultura del antifujimorismo está sumada por toda esta cultura que quiere blanquear a un sector que realmente puso al país en riesgo, que viene de la izquierda, y a un sector que no siendo ese, fue víctima. Y hay que decirlo, porque, a ver, o sea, los años no pasan en vano, uno tiene que decir, fue víctima de un conjunto de abusos que se cometieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. O sea, yo no puedo decir que no, pasados 30 años, no se cometieron errores, no se cometieron excesos, y mucha gente que no pertenece a ese sector de blanqueamiento, realmente se sintió o fue, ya da igual para efectos prácticos si hubo o no hubo, se sintió o fue víctima de abusos del gobierno. Entonces eso ha constituido una realidad política donde el fujimorismo es 45% de la población y el antifujimorismo es 55% de la población. Pero si no fue víctima, ¿por qué se sienten víctimas? Bueno, porque muchas personas consideraban, por ejemplo, pongo un caso, muchos funcionarios públicos, que cuando el Estado se tuvo que reducir, Estado velasquista, el Estado estatista que existía hasta la época de Alan García, y vamos a decir las cosas como son, el gobierno aprista aumentó e hizo crecer el Estado de una manera inmensa, una cosa fue inmensa, ¿no es cierto? Y bueno, en el año 91 se hicieron algunas reformas y esa gente perdió su empleo. Yo no creo que los empleos son en propiedad, nada es en propiedad si es público, pues lo que es público es de todos, pero muchas personas consideraban que ese empleo era suyo para toda la vida. Ya, pero ahí comienza una campaña, un odio, entonces... Bueno, son personas que pierden su empleo y consideran, a ver, ¿cuántas personas yo las escucho y tienen un odio hacia el fujimorismo? Y es porque su papá había sido un funcionario ilustre, nadie está diciendo que era un corrupto ni un sinvergüenza, pero el Estado se achicó, no se achicó porque Alberto Fujimori era un malvado que andaba desarmando Estado, se achicó porque el mundo hizo que los países entraran en procesos de privatización. Todo pasó en América Latina, en Argentina, en Chile, en Bolivia, pasó en todas partes. En todas partes ocurrió eso. Pero, ¿qué cosa pasó? Que hay personas que han quedado, a mí me quitó mi empleo. Muchas personas, se abrió las importaciones, por ejemplo. Muchas personas tenían pequeñas empresas que vivían de un proteccionismo que había existido desde la época del gobierno militar. Y esas empresas desaparecieron. Me quitó mi empresa. Entonces, un sector del Perú estructurado así, y los hijos de ese sector sintieron que ese gobierno los había perjudicado directamente. Entonces, por eso digo, algunos fueron perjudicados, sí, definitivamente fue un gobierno autoritario, no voy a decir que no, hubo personas perjudicadas directamente, y otras sienten que fueron perjudicadas. Da igual, para efectos prácticos, si lo fueron o se sintieron.
Eso es la percepción en la política, es la realidad. Ok, es interesante. Esa primera aproximación es esa primera generación. Y los hijos de esa gente ya están mezclados con la cultura caviar. Bueno, está mezclado absolutamente con esta cultura del blanqueo, ¿no? De que lo peor es el fujimorismo porque la violencia en neutral, no es el terrorismo centrista, sino la violencia, los grupos armados, el conflicto armado interno, todo en neutral, nunca en comunista, marxista, terrorista, asesino, no, eso que fue, no, todo en blanqueamiento no es tan grave, lo peor es el fujimorismo. Y esos son 20 años de educación. Educación sistemática desde el Estado, porque esa es la versión del Estado. Pero eso es culpa de todos nosotros. A ver, yo creo que es mucha más culpa de aquellos que, no creyendo en eso, dejaron que el Ministerio de Educación terminase donde ha terminado. A sus hijos no los educaron, porque, a ver, vamos a ser sinceros, ahora todo el mundo es el pulpín de una manera despectiva, por lo menos mi generación. Ellos no tienen ninguna culpa. La culpa es de los padres que no les enseñaron y les dijeron lo que pasó. Porque nos hemos acostumbrado a trabajar y no contarle a los hijos o a los menores lo que vivimos. Entonces hemos trabajado, hemos producido riqueza, les hemos dado todo, están felices y contentos y no saben cuánto costó hacer eso. Eso ya lo dan por hecho. ¿La culpa es de quién? ¿De ellos que lo recibieron? ¿O de que el que te lo dio no te dijo, oye, no te creas que este viaje es de la casualidad, o que este país que tienes, donde no te están matando, ni tirando bombas, ni apagones todos los días, es de casualidad? No lo hicimos. Somos totalmente responsables. Es más responsable, en mi opinión, la generación que no formó que la generación que no está formada. Porque los padres no se ocuparon de ver qué profesores estaban enseñando en las universidades y en los colegios a sus hijos lo que les han enseñado. Y ahora se encuentran con que tienen a una persona que políticamente no reconocen. La agenda es enorme. Esta agenda que ha durado tanto tiempo es enorme. Y me alegra que menciones lo del Ministerio de Educación, porque sustenta la hipótesis de lo que no pudieron conseguir con las armas, lo iban a conseguir de ese modo. Bueno, el punto es que en toda América Latina ha ocurrido lo mismo. ¿Hay interferencia del G2 cubano acá, dirías tú? Pero por supuesto, el Perú ha sido una de las plazas más importantes del G2 desde el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y desde luego de las consignas del Foro de Sao Paulo posteriormente, ¿no? Nunca desapareció la inteligencia cubana del Perú. La inteligencia cubana del Perú siempre ha sido una de las plazas más importantes. Entonces, por Dios santo, ¿por qué desde el Estado eso no se dice? Porque cuando uno va a ver los ministros del Interior que han pasado, curiosamente todos, o en su gran mayoría, han tenido vinculaciones con el G2. Hablando de cosas que no se dicen, me das pie a lo siguiente. Vizcarra, sin duda, ha sido un catalizador de toda esta agenda, y ahora Sagasti, desde luego, ¿no? Pero te quiero preguntar, ¿por qué nadie habla de la Junta Nacional de Justicia, del cual todos los órganos que imparten justicia en este país dependen? Y es una junta vizcarrista, pero con nombre y apellido. O sea, ¿por qué no es importante eso en la conversación política? Es importante, yo lo he mencionado varias veces y lo señalo con toda claridad. Hoy día Vizcarra es un hombre poderosísimo, porque él tiene control sobre la Junta Nacional de Justicia y a partir de ella sobre el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Todo el entramado institucional de la justicia depende de la Junta Nacional de Justicia, que él inventó y que él nominó y que él creó, desapareciendo el Consejo de la Magistratura, haciendo un crimen selectivo, porque sacó a los miembros del Consejo de la Magistratura diciendo estos son corruptos, pero a los demás que estaban vinculados a la corrupción de los cuellos blancos, eso no los tocó. Él dijo, estos sí, estos no. Por eso es un hombre enormemente poderoso y es un hombre enormemente nocivo para la democracia del Perú. Es un intocable. A él sí se le inscriben las candidaturas, a él no se le lleva a prisión. O sea, todo lo que con otras personas ocurre, con él el Poder Judicial, guante blanco. Entonces, así como había los cuellos blancos, existen los guantes blancos del Poder Judicial que favorecen al señor Vizcarra. Porque cualquier otra persona en sus zapatos con preventiva ya estaría. Con previsión preventiva ya estaría. Todos los presidentes del Perú, expresidentes del Perú, han terminado en alguna forma detenidos, si han estado en el Perú, o con arresto en el extranjero. Y el único al que nadie ha podido tocar
es el señor Vizcarra. ¿Qué poder tendrá en el Poder Judicial para que eso no haya ocurrido? Cuando la evidencia de él es, como dijo un ilustre periodista, absoluta. Hay más pruebas que con ninguno. Entonces, ¿por qué no lo tocan? Habiendo sincerado ahora con los 180.000 fallecidos las cifras del COVID, ¿acaso la peor del mundo? Ha salido en la prensa extranjera como la peor del mundo. ¿Acaso la peor del mundo? ¿Crees que ahora esto puede hacer que purgue cárcel? No, mientras él siga teniendo el poder, no lo van a tocar. Y él debe tener el poder no solamente del nombramiento, debe saberles muchas cosas, porque él los ha colocado, y debe haber habido ahí un tráfico de favores inmenso. No, pero además, yo no estoy diciendo nada que no sea ya evidenciado. Un presidente que recibe en su departamento a 2 fiscales que lo vienen a visitar, que están comprometidas en investigaciones relacionadas, está demostrado entonces que hay ahí un tráfico de influencia directo en cuanto al Poder Judicial. Eso es Vizcarra. Y el Poder Judicial está comprometido en toda esa corrupción. Entonces, hoy día el Poder Judicial del Perú no es un poder ni neutral ni limpio, no lo es. Ahora, hay el cuco, ¿no?, del fujimorismo, del cual la gente, porque el fujimorismo desata pasiones, eso es innegable, ¿no? Para bien o para mal. El otro día aquí con Roque Benavides, que lo invité para desarmar la hipótesis de que el modelo no ha funcionado, pero de que el modelo no ha funcionado como fuente generadora de riqueza. Y lo demostramos claramente desde la óptica de las empresas mineras, ¿no? Llegamos a la conclusión, exhibimos las cifras de los cánons transferidos a las regiones y de la poca capacidad de ejecución del gasto, de que no tenemos servidores públicos, tenemos estafadores públicos. Y están ahí, las cifras las hemos mostrado. ¿Por qué no se puede aceptar que hubieron cosas buenas también en el gobierno de Fujimori? ¿Por qué si no lo satanizas eres fujimorista? Como me dicen a mí, por ejemplo. Bueno, porque estamos en el mundo de esta construcción desde el Estado. Esta es la única historia oficial que nadie quiere cuestionar. Cuando uno dice, esa es la historia oficial, no la escucho porque es la historia oficial. No, el Estado primero tiene una historia oficial. La historia oficial es la historia de la neutralidad, del blanqueamiento y de los perversos naranjas, ¿no? Los diablos naranjas. Esa es la historia oficial. Y esa historia oficial no se quiere cuestionar. Aún se reconozca que se cometieron errores, se hicieron cosas buenas, pero esa historia oficial no se quiere cuestionar. Nada de lo bueno se quiere nombrar. No, ni se quiere nombrar y además se quiere destruir. Que es lo más grave. Y al final de todo eso está siempre el modelo económico, que es el origen de todos los odios, ¿no? Sí, ahora, quien gobierne, quien asuma la presidencia, va a tener, en mi opinión, los 3 más grandes desafíos que va a tener. Va a ser manejo de la economía, seguridad ciudadana y manejo de la pandemia, incluido vacunación. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, yo le agregaría un punto más, que es agarrar y hacer una recomposición del país. O sea, el Perú vuelve a salir de una elección territorialmente partido. Y eso llega a un problema donde está el cuestionamiento de la distribución de la riqueza a nivel regional, nacional. O sea, el sur es un espacio regional que se siente abandonado, que se siente fuera. La percepción en la política es la realidad. Me pueden decir que no es cierto, me pueden decir que es cierto, pero esa es la percepción. Y lo que este gobierno tiene que hacer es un compromiso con el sur, un compromiso de prosperidad con el sur. El sur tiene que sentir en estos 5 años que no es ni la Cenicienta ni el último lugar, y que tiene un lugar dentro de la comunidad nacional, ¿no? Es importante. ¿Alguna localidad en específico? No, el sur, porque el sur es un conjunto. O sea, Puno está en Arequipa, es un corredor gigante. Cusco tiene vínculos, y Ayacucho tiene vínculos en Ica y en Lima. Entonces, el sur tiene que ser integrado, no solo emocional, sino económicamente, a la prosperidad. A la par de la ejecución de las propuestas electorales, va a tener que haber una gran manera de comunicar los avances, porque la gente está desesperada y la gente no tiene mucha paciencia ahorita con nadie. Gran comunicación,
es un punto importantísimo, y mucha habilidad en el manejo de las interrelaciones políticas a nivel parlamento, nivel regiones y nivel sectores sociales. O sea, en vez de tener tanto asesor y consultor que está pagado por el Estado, yo creo que sí se necesitan personas que tengan habilidad de llegar, transmitir y al mismo tiempo retomar, tomar, escuchar las demandas para poderlas satisfacer en lo posible, lo más rápido posible. Claro, cada 90 días hacer un balance, mostrar lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se avanzó, lo que no se avanzó, ¿no? No, y dar una explicación. Lo que pasa es que lamentablemente cuando se llega al gobierno se cree que la mecedora y la mentira solucionan problemas, y yo creo que la verdad es la única que soluciona problemas. No pude, mira, no pude. Vamos a tratarlo de hacer ahora. Decir la verdad creo que es el mejor mecanismo para solucionar problemas. Y a mí parte de lo que te digo que me molesta, que no se... Y todos los gobiernos, acá decimos bueno, ahí sí tendría que exceptuar de repente a Vizcarra, ¿no? Pero todos los gobiernos tienen cosas buenas que rescatar y cosas que criticar, desde luego. En el gobierno de Fujimori, entre el año 97 y 2000, en una de las 3 materias que yo te estoy diciendo que para mí van a ser prioritarias, seguridad ciudadana, que es directamente relacionado con la economía, también las pérdidas son enormes. Se lograron, y esto fue bajo el liderazgo del general Fernando de Anderas, quien tú conoces también. 3 cosas, bueno, es una lista bien grande, ¿no?, de cosas que yo pienso que se deberían emular y tomar como ejemplo hoy en día. Captura de integrantes de 120 bandas criminales, autoras de secuestros, autoras... La lista es enorme, de este resumen que tengo de esa época. Se creó el Grupo Fénix de la Policía de Tránsito. Se organizaron 24.000 juntas vecinales de apoyo a la PNP. Se reestructuró la Policía de Carreteras para capturar a los asaltantes. Es decir, una serie de cosas que me parece mezquino a mí pretender desconocer o no dar el mérito y decir, no, esto no tiene ningún tipo de asidero porque fue parte de Fujimori y no lo vamos a... Hay cosas valiosas que se podrían rescatar de ese gobierno y yo lo quiero decir. Ahora, mi siguiente consulta es, ¿consideras que la izquierda tiene una doble moral? A ver, tiene una doble moral. Quien tiene doble moral no tiene moral. No tiene dos. Es otra manera de verlo. Te pregunto, ¿por qué se habla de la Constitución del 93 como una constitución golpista cuando la del 79 fue hecha con militares aún en Palacio? A ver, lo que pasa es que la izquierda tiene un doble discurso. Se condena la dictadura de Fujimori, pero no se condena la dictadura de Fidel Castro. Se condena la reelección de Fujimori, pero no se condena la reelección de Evo, ni la de Maduro, ni la de... Es la misma reelección. ¿Por qué la reelección de Alberto Fujimori es mala y la reelección del Evo es buena o del compañero Maduro es mala? Entonces lo que tiene es un doble discurso. Es un fanatismo en este país. No, lo que pasa es que la izquierda defiende lo suyo y no le importa el resto. La izquierda tiene una concepción parcial y de partido. Los nuestros son los buenos, los nuestros son los éticos y los nuestros tienen que gobernar. Y los que no están con nosotros, pues entonces a sufrir. Pero eso lo tienen claro. Sí. El problema no son ellos. Sí. El problema es la derecha que no se da cuenta que esa es la realidad de cómo actúan. Entonces, si la derecha no se da cuenta de eso, termina siendo un instrumento útil de la izquierda, lo cual ha sido en muchas ocasiones. Y si estamos probablemente en una situación de este riesgo monumental, es porque en 20 años no se ha hecho lo que se quiere hacer ahora en 5 semanas. Entonces, a ver, yo considero que la responsabilidad de donde estamos es más de la derecha que de la izquierda. Yo también, siempre lo digo. Así es. A ver, las izquierdas en todas partes del mundo son irresponsables. Todas, absolutamente. La noruega, la española, todas son irresponsables. Las que son responsables son las derechas. Pero si la derecha de un país no es responsable, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y lamentablemente la derecha peruana, o el no izquierdismo, o el centro derecha, o el liberalismo peruano, o como se le quiera llamar, al final de cuentas son todos los que no están en la izquierda. La única agenda que tienen es la prosperidad individual. Y esa no puede ser una agenda de bien común. La agenda de bien común pasa por tener
determinadas cosas que van en beneficio de la prosperidad de los demás. No, yo doy trabajo y con eso basta, no. Yo pago impuestos, no, con eso no basta, ¿no es cierto? Yo tengo que garantizar que la educación que reciba el hijo de mi empleado sea tan buena como la educación que recibe mi hijo. Yo tengo que encargarme que la salud que reciban mis empleados sea tan buena como la que puedan recibir mis hijos. Tengo que encargarme que las Fuerzas Armadas que me defienden y policiales tengan sus hijos y sus familias todos los bienes que yo pudiera dar. No basta con que yo atienda bien al policía que me cuida o a la comisaría donde tengo mi fábrica. Así no funciona. Es todas las Fuerzas Armadas. Que los maestros no sean la tragedia que son en el Perú, sino que esos maestros sean los mejores del mundo para que eduquen bien a los hijos de mis trabajadores, de mis obreros, de mis socios, porque la prosperidad es un círculo virtuoso. Ese trabajador de hoy, su hijo educado, puede ser quien me financie a mí en el futuro. Quien no entiende ese círculo virtuoso que da la prosperidad, entonces lo que está haciendo es pensar que la prosperidad es individual. Corto recorrido tiene y 20 años después, mira dónde estamos. Pero para que esos profesores sean buenos van a tener que dejar de evaluarse, ¿no? Ahora, el plan de Fuerza Popular, te quiero preguntar, ¿qué opinas de lo que ha propuesto Keiko, tanto en las últimas semanas, que ya han sido más adiciones en el camino, como lo central en el plan de Fuerza Popular, que asumo que lo has leído, y sientes que le da temor a la izquierda que ella pueda hacer un gran gobierno y finalmente dejarlos en piso? Bueno, yo creo que hay más que un temor de un buen gobierno, hay una rivalidad y un odio, porque yo creo que todos sabemos que el gobierno que nazca a partir de la elección va a ser un gobierno con muchas complicaciones. O sea, hacer un buen gobierno, hacer un mal gobierno es hacer un buen gobierno, con lo que viene, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que lo que hay es más un odio, un revanchismo, que siquiera un temor porque pudiera haber un buen gobierno y todo lo demás. Y obviamente va a haber una actitud desde la calle muy hostil a ese gobierno, hay que ser consciente, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernán. Has muchas gracias por la invitación. pintado un escenario bastante interesante de cara a la elección. Y gracias por estar acá en mi último programa. Muchas gracias por la invitación al último programa. Sí. Y antes de despedirme esta noche, quiero reiterar mi agradecimiento a este canal, a UCI, a Miguel del Castillo, su dueño, a Rosana Urrutia en la gerencia, por abrirme las puertas en su momento, a todos los chicos que hacen posible, hay mucha gente que hace posible el programa y no se ve, el gran Javier Salazar en cámaras, a los chicos de Switcher, a mi productor Julio Oporto particularmente, pero fundamentalmente a usted, que a lo largo de este tiempo me ha permitido de una manera u otra ser parte de su vida, y eso me lo llevo conmigo, les dejo mis gracias eternas. Nos estaremos reencontrando. Buenas noches.